En los fríos muros de piedra del Palacio Ducal de Pastrana, en Castilla, una figura legendaria vivía sus últimos días. Ana de Mendoza y de la Cerda, la princesa de Éboli, no veía el mundo exterior, sino por una pequeña ventana enrejada. Su nombre, otrora susurrado con una mezcla de admiración y temor en los salones de Madrid, ahora resonaba solo en los pasillos vacíos de su propia prisión dorada. Era un espectro de su antiguo yo, una mujer de poder incomparable, ahora confinada por orden del hombre más poderoso de la tierra, el rey Felipe II de España. El motivo de su caída era el secreto más peligroso de la corte, una historia de amor, traición y poder que osó desafiar a un imperio. Su celda no tenía barrotes de hierro, sino tapices de seda y paredes de oro. La historia de la princesa de Éboli no es solo un registro de intriga política, sino un descenso al corazón de un romance prohibido que floreció en las sombras del poder. Para entender su tragedia, necesitamos retroceder en el tiempo, a la opulenta y peligrosa corte española del siglo XVI, un escenario donde cada mirada era una conspiración y cada susurro podía sellar un destino o encender una pasión. Este relato se sumerge en las profundidades de un deseo que ni siquiera los muros de un convento improvisado podrían contener. La historia de Ana y su amante es un testimonio de cómo la pasión puede convertirse en la más dulce de las poesías y en la más amarga de las sentencias. La España de aquella época era un crisol, de fervor religioso y ambición implacable, un lugar donde el amor era un arma peligrosa. Prepárense para desvelar uno de los mayores escándalos de la realeza europea, una historia tan cautivadora que moldeó la percepción de un reino entero. Si les fascinan los secretos históricos y los amores imposibles, suscríbanse ya al canal y activen las notificaciones, pues estamos a punto de abrir las puertas de este claustro de deseo, revelando lo que realmente ocurrió tras los velos de la monarquía. Sí, te apasionan las historias reales que parecen salidas de una novela prohibida. Considera unirte a nuestra comunidad. Suscribirte es gratis, pero el viaje por los secretos de la historia será invaluable. La España de la segunda mitad del siglo XVI era el epicentro de un imperio donde el sol nunca se ponía. Gobernada con mano de hierro por Felipe II, el rey prudente, la nación era un bastión del catolicismo y una superpotencia militar. La corte, con sede en el austero monasterio Palacio de El Escorial, era un laberinto de formalidades rígidas, vigilancia constante y una devoción religiosa que rozaba el fanatismo. En este escenario, la nobleza jugaba un juego peligroso de favores e influencias. Cada familia luchaba por una posición más cercana al monarca, el centro de todo el poder. Las reglas sociales eran inflexibles, especialmente para las mujeres, cuyos matrimonios eran alianzas políticas y cuyas vidas estaban dedicadas a producir herederos y mantener el honor del linaje. La santa virtud era un capital y el escándalo la ruina completa. Felipe II era un burócrata meticuloso y un hombre profundamente desconfiado. Gobernaba su vasto imperio a través de una red de secretarios y consejeros, hombres que ostentaban un poder inmenso, pero que servían bajo la mirada atenta y a menudo paranoica del rey. La lealtad era la moneda más valiosa, y la traición, aunque solo fuera sospechada, era castigada con una crueldad silenciosa y definitiva. La Inquisición española mantenía un control férreo sobre la moral y la ortodoxia, garantizando que ninguna desviación de las normas de la Iglesia fuera tolerada. La atmósfera era de piedad pública y pecado privado. Era un mundo de apariencias, donde las pasiones más ardientes debían ocultarse bajo capas de terciopelo, brocado y una discreción calculada, haciendo cualquier transgresión aún más electrizante y mortal para los implicados. Fue en ese mundo de sombras, deberes y peligros donde dos de las figuras más brillantes de la corte se encontrarían. Por un lado, una de las mujeres más ricas e influyentes de España, una aristócrata conocida tanto por su belleza exótica como por su afilada inteligencia. Su presencia era magnética, una fuerza de la naturaleza en un mundo dominado por hombres, y su nombre era Ana de Mendoza. Ana de Mendoza nació en la cuna de la más alta nobleza castellana. Heredera de una fortuna colosal y de títulos que se remontaban a siglos, fue prometida en matrimonio a los 12 años a Ruy Gómez de Mar,
Silva, el principal consejero y amigo de la infancia del rey Felipe II. Esta unión la situó en el centro absoluto del poder español, convirtiéndola en una figura de inmensa influencia desde muy joven. Su característica más distintiva era un parche de seda negra que llevaba sobre el ojo derecho. La causa de la pérdida de su visión es un misterio hasta el día de hoy. Algunos dicen que fue un accidente durante una clase de esgrima en su juventud, otros susurran sobre enfermedades o heridas más secretas. Este detalle, sin embargo, no mermaba su belleza, al contrario, añadía un aire de enigma y fascinación que cautivaba a la corte. Como princesa de Éboli y duquesa de Pastrana, Ana no era una dama de compañía pasiva, era políticamente astuta, administraba sus vastas propiedades con competencia y participaba activamente en las intrigas de la corte junto a su marido. Juntos lideraban el Partido Ebolista, una facción política que defendía la diplomacia en oposición a los halcones militaristas de la corte, liderados por el temido duque de Alba. Tras la muerte de su marido, Ana intentó retirarse a un convento que ella misma fundó, pero su fuerte temperamento y su lujoso estilo de vida entraron en conflicto directo con la austeridad exigida por la famosa reformadora religiosa Santa Teresa de Ávila. El enfrentamiento fue tan intenso que Ana acabó siendo expulsada, regresando a la corte como una viuda poderosa, independiente y para muchos peligrosamente libre. Su recién adquirida libertad y su posición prominente la convirtieron en una figura aún más observada. Era madre de 10 hijos, pero su pasión por la vida y su vibrante intelecto no se habían extinguido. La corte se preguntaba cuál sería el siguiente paso de la enigmática princesa de un solo ojo, sin imaginar que su destino estaba a punto de entrelazarse con el del hombre más encantador y ambicioso del reino. Si Ana de Mendoza representaba el poder de la nobleza de sangre, Antonio Pérez personificaba el ascenso por mérito y astucia. De origen más humilde, aunque hijo de un importante clérigo, era la personificación del hombre renacentista, culto, encantador, maestro de la retórica e implacablemente ambicioso. Su brillante inteligencia lo llevó a convertirse en el secretario de Estado de Felipe II, uno de los cargos de mayor confianza. Antonio era el guardián de los secretos más profundos del imperio. Todas las correspondencias diplomáticas, los informes de espionaje y las órdenes reales pasaban por sus manos. Era la voz y los oídos del rey, un hábil manipulador que navegaba por las traicioneras aguas de la política europea con una destreza incomparable. Su poder era inmenso, pero dependía por completo del favor del monarca. Vivía una vida de lujo ostentoso, muy por encima de sus medios oficiales, financiada por una red de sobornos y favores que cultivaba con maestría. Su palacio en Madrid era un centro de cultura e influencia, frecuentado por artistas, poetas y diplomáticos. Pérez era conocido por su gusto refinado, su estilo impecable y su capacidad para seducir tanto a hombres como a mujeres con sus palabras y su presencia. A pesar de su posición, Antonio sabía que caminaba sobre la cuerda floja. La confianza de Felipe II era un don volátil que podía ser retirado en cualquier momento. Acumuló enemigos poderosos, incluyendo facciones rivales en la corte que veían su influencia con envidia y desconfianza. Necesitaba aliados fuertes y sus ojos se volvieron hacia la líder del Partido Ebolista, la poderosa viuda princesa de Éboli. Inicialmente la alianza entre Antonio y Ana era puramente estratégica. Tras la muerte del marido de Ana, Pérez asumió el liderazgo de su facción política y la princesa se convirtió en su aliada más importante. Juntos podían influir en el rey y moldear el futuro del imperio. Lo que comenzó como una asociación de poder, sin embargo, pronto sería consumido por una atracción mucho más peligrosa. Los encuentros iniciales entre Ana de Mendoza y Antonio Pérez estaban velados por la necesidad política. Se reunían para discutir estrategias, compartir información secreta y fortalecer su facción contra sus rivales. En estas reuniones, la formalidad de la corte daba paso a un intercambio de ideas entre dos mentes excepcionalmente agudas. Ambos eran maestros del disimulo, pero no podían ocultar la admiración mutua que crecía entre ellos. Antonio quedaba cautivado no solo por la enigmática belleza de Ana,
sino por su inteligencia política y su voluntad de hierro. Ella no era una pieza en el tablero, era una jugadora. Para Ana, la vivacidad, el encanto y la audacia de Antonio eran un contraste vigorizante con la sombría rigidez de la corte. Él veía más allá de su título y de su parche, reconociendo a la mujer apasionada y brillante tras la fachada aristocrática. Las conversaciones políticas comenzaron a extenderse, tocando temas de filosofía, arte y literatura. Había una complicidad intelectual que rápidamente se transformó en una tensión innegable. En los concurridos salones del palacio, una mirada intercambiada entre ellos contenía más significado que horas de discursos diplomáticos. La corte, siempre atenta a cualquier cambio en las corrientes de poder, comenzó a notar la inusual cercanía entre la princesa y el secretario. Los susurros comenzaron como mera especulación. ¿Sería solo una alianza política o algo más? La reputación de ambos los precedía. Ana era una viuda orgullosa e independiente, y Antonio, un conocido galán. La combinación era demasiado explosiva para ser ignorada. Cada gesto, cada palabra intercambiada en público, era analizada en busca de un significado oculto, alimentando los cotilleos que corrían por los pasillos de El Escorial. Esta creciente atracción se desarrollaba bajo la mirada del propio rey, Felipe II, que había tenido en gran estima al difunto marido de Ana y confiaba plenamente en Antonio. Inicialmente no vio malicia en la alianza. Apenas sabía que las chispas de una conspiración política se estaban mezclando con el fuego de una pasión prohibida. Una combinación que pronto amenazaría no solo a sus protagonistas, sino a la propia estabilidad de su trono. El escenario político se volvió aún más complejo con la llegada de una figura clave, Juan de Escobedo. Era el secretario personal de don Juan de Austria, hermanastro ilegítimo del rey Felipe, y el héroe de la batalla de Lepanto. Don Juan gobernaba los Países Bajos españoles, una región en constante rebelión, y albergaba ambiciones grandiosas, como invadir Inglaterra y casarse con María, reina de Escocia. Escobedo fue enviado a Madrid para conseguir el apoyo y la financiación del rey para los planes de don Juan. Sin embargo, pronto descubrió la vasta red de corrupción de Antonio Pérez y la influencia que ejercía. Escobedo, un hombre directo e íntegro, se convirtió en una amenaza para el secretario del rey. Amenazó con exponer no solo los negocios ilícitos de Pérez, sino también sus planes de manipular la política exterior española para su propio beneficio. Ana de Mendoza, como aliada de Pérez, también veía a Escobedo como un obstáculo. Sus intereses financieros y políticos estaban entrelazados con los de Antonio. La pareja se dio cuenta de que Escobedo sabía demasiado y no podía ser silenciado por medios convencionales. La conspiración para neutralizarlo comenzó a tomar forma y sus reuniones secretas se hicieron más frecuentes y urgentes, uniéndolos aún más en un pacto de silencio y peligro. Antonio Pérez, en un acto de manipulación magistral, convenció al rey Felipe de que Escobedo era el verdadero traidor. Pintó un cuadro en el que Escobedo y don Juan conspiraban contra la corona. Usando verdades a medias y documentos falsificados, explotó la paranoia natural del rey, sugiriendo que la única solución para neutralizar esta amenaza era la eliminación física y secreta de Juan de Escobedo. El rey, creyendo actuar para proteger su trono, dio a Antonio un consentimiento tácito y ambiguo. La línea entre el deber para con el Estado y el interés personal se desdibujó por completo. Ana y Antonio estaban ahora ligados no solo por la atracción, sino por un secreto mortal. Estaban a punto de cometer un acto que sellaría su destino y los lanzaría a un abismo sin retorno. Con el peligro compartido y la adrenalina de la conspiración, la barrera final entre Ana y Antonio se desmoronó. La alianza política dio paso a un romance ardiente y clandestino. Encontrarse en secreto era un desafío monumental en la vigilada corte española. Usaban casas de confidentes, encuentros nocturnos disfrazados de reuniones políticas y una red de criados leales para organizar sus momentos de intimidad, lejos de los ojos curiosos. Su pasión era un refugio peligroso del mundo frío y calculador en el que vivían. Para Ana, Antonio representaba la libertad y la pasión que le habían sido negadas por una vida de deberes aristocráticos. Para Antonio, Ana era su igual intelectual y la personificación del poder y la elegancia,
un premio que validaba su meteórico ascenso. El romance era una mezcla embriagadora de amor, ambición y peligro compartido. Su correspondencia secreta, si existió, fue probablemente destruida, pero cronistas de la época y enemigos de Pérez describirían más tarde la relación con un toque literario y sensual, hablando de notas escondidas y encuentros a la luz de las velas. Eran dos maestros de la intriga, usando sus habilidades para un propósito mucho más personal. Cada encuentro era un acto de rebelión contra las rígidas normas que los gobernaban, lo que solo intensificaba el deseo. Los rumores, antes vagos, ahora se volvían más concretos. Un criado indiscreto, un cochero que esperó demasiado tiempo en la calle oscura, una mirada que duró un segundo de más en un evento público. Las evidencias circunstanciales comenzaron a acumularse. Los enemigos de Antonio y Ana, como los del partido del Duque de Alba, observaban con atención, recolectando cada cotilleo como munición para un futuro ataque. El peligro inminente que representaba Juan de Escobedo, que desconfiaba de la naturaleza de su relación, solo los unió más. El romance ya no era un secreto guardado entre dos, sino una bomba de relojería en el corazón del poder español. Sabían que la exposición significaría la ruina total para ambos, pero estaban demasiado implicados para retroceder. El abismo ya los llamaba y caminaban hacia él de la mano. En el centro de esta red de intrigas estaba la figura sombría y compleja del rey Felipe II. No era solo un monarca distante, su relación con los protagonistas era profundamente personal. Había sido amigo íntimo del difunto marido de Ana, Ruy Gómez, y algunos historiadores especulan que el propio rey albergaba un afecto platónico o quizás algo más por la bella e inteligente princesa de Éboli. Este posible afecto hace que su reacción posterior sea aún más compleja. Fue su furia la de un rey traicionado por sus dos confidentes más cercanos que conspiraron en un asesinato y en secretos de Estado, o fue también la furia de un hombre, quizás un pretendiente rechazado, que descubrió el romance secreto de la mujer que él mismo deseaba con su encantador y ambicioso secretario. La personalidad de Felipe II era una paradoja, era increíblemente devoto y pasaba horas en oración, pero no dudaba en autorizar asesinatos políticos en nombre de la razón de Estado. Su desconfianza era legendaria, leía cada documento, analizaba cada informe y creía que las conspiraciones se escondían en cada sombra. Antonio Pérez, al conocer también la mente del rey, supo exactamente cómo manipularla. Durante un tiempo, la manipulación funcionó. Felipe creyó en la traición de su hermanastro y de Escobedo. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada. El rey era un maestro en esperar, en observar a sus subordinados, dándoles cuerda suficiente para que ellos mismos se ahorcaran. Permitió que la conspiración contra Escobedo prosiguiera, quizás para ver hasta dónde llegaría la audacia de su secretario. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te tiene atrapado. Dale al botón de suscribirse y acompáñanos en cada revelación del pasado que la historia oficial quiso enterrar. La relación entre el rey y sus dos confidentes era, por tanto, un triángulo volátil de poder, confianza y posiblemente deseo reprimido. El romance entre Ana y Antonio no era solo un acto de infidelidad moral o un riesgo político, era un desafío directo a la autoridad y quizás al ego del hombre más poderoso del mundo, que observaba todo desde su austero palacio como una araña en el centro de su tela. En la noche del 31 de marzo de 1578, la tensión que se acumulaba en la corte de Madrid explotó en un acto de violencia brutal y decisivo. Mientras caminaba por una calle estrecha y oscura, tras un encuentro con una amante, Juan de Escobedo fue emboscado por un grupo de asesinos. Fue apuñalado varias veces, muriendo instantáneamente. El asesinato fue ejecutado con precisión profesional, sin dejar rastros inmediatos que llevaran a sus autores intelectuales. El cerebro detrás de la operación era Antonio Pérez. Había contratado a los asesinos y planeado cada detalle, asegurándose de que el crimen pareciera un ataque de bandidos o una pelea por celos. Para el público y para la mayoría de la corte, la muerte de Escobedo era un misterio, pero para un círculo muy reducido de personas, incluido el rey Felipe, la verdad era peligrosamente clara. Ana de Mendoza estaba sin duda al tanto del plan.
Como socia de Pérez en la conspiración política y en su vida íntima, compartía el secreto y el riesgo. La eliminación de Escobedo era necesaria para proteger a ambos de la exposición y la ruina. El asesinato los unió aún más, convirtiéndolos en cómplices de un crimen de Estado que, creían ellos, tenía la bendición silenciosa del propio rey. Inicialmente, el plan pareció haber funcionado. La muerte de Escobedo eliminó la amenaza inmediata. Antonio Pérez continuó disfrutando de la aparente confianza del rey y su alianza con la princesa de Éboli parecía más fuerte que nunca. Habían jugado el juego más peligroso de la corte y aparentemente habían ganado. La audacia del acto los llenó de una sensación de invencibilidad. Sin embargo, subestimaron dos factores cruciales: la tenacidad de la familia de Escobedo, que clamaba por justicia, y la mente laberíntica de Felipe II. El rey, aunque pudiera haber sancionado el acto, ahora tenía un arma poderosa contra su secretario. Él sabía la verdad y podía usarla en cualquier momento para destruir a Antonio Pérez y a todos los asociados a él. El asesinato no fue el fin del problema, fue el principio del fin. La tranquilidad tras el asesinato de Escobedo fue aterradoramente breve. La familia de la víctima y sus aliados políticos en la corte, desconfiando de la versión oficial, iniciaron una campaña incansable por una investigación completa. Los rumores que ya vinculaban a Antonio Pérez con el crimen comenzaron a ganar fuerza, transformándose en acusaciones veladas que resonaban en los pasillos del poder, llegando inevitablemente a los oídos atentos del rey. Felipe II, en una jugada típica de su personalidad calculadora, permitió que la presión aumentara. Observaba a Antonio Pérez, notando cada signo de nerviosismo, cada intento de encubrir sus rastros. El rey comenzó a ver a su secretario ya no como un siervo leal, sino como un jugador arrogante que había ido demasiado lejos, usando la autoridad real para resolver sus problemas personales y, peor aún, su romance ilícito. La facción rival de Pérez, liderada por la familia del duque de Alba, vio la oportunidad perfecta para atacar. Alimentaron las sospechas del rey, presentando nuevas evidencias y testimonios que implicaban directamente al secretario. El cerco alrededor de Antonio comenzó a cerrarse, lenta pero inexorablemente. Su red de influencias comenzó a deshacerse a medida que los cortesanos, sintiendo el cambio en el viento, se distanciaban de él. La posición de Ana de Mendoza también se volvió extremadamente vulnerable. Su asociación pública y su romance secreto con Pérez la convirtieron en cómplice a los ojos de la corte y, más importante, a los ojos del rey. Ella, que antes era una figura intocable, ahora era vista como parte central de una conspiración que involucraba asesinato, traición y un escándalo moral que manchaba a la nobleza. La confianza del rey en Antonio finalmente se rompió. Felipe II sintió que había sido manipulado y utilizado. Si su rabia estaba motivada por la traición política, por los celos personales o por una combinación de ambos, el resultado fue el mismo. Decidió actuar. La paciencia del rey prudente se había agotado, y la tormenta que se formaba estaba a punto de desatarse sobre los amantes. Si les está gustando esta trama de poder y pasión, consideren dejar un like para apoyar nuestro trabajo. En la noche del 28 de julio de 1579, más de un año después del asesinato, la justicia del rey finalmente actuó. De forma súbita y dramática, guardias reales irrumpieron en los aposentos de Antonio Pérez y lo arrestaron. La noticia cayó como una bomba en la corte española. El hombre que había sido el confidente más cercano del rey, el maestro de los secretos del imperio, estaba ahora encadenado, su meteórico ascenso terminando en desgracia pública. Simultáneamente, en una demostración coordinada de poder, la princesa de Éboli también fue detenida, aunque su arresto inicial fue menos severo, una orden de confinamiento en su propio palacio en Madrid. El mensaje era inequívoco, la conexión entre los dos era oficial, y la ira del rey se extendía a ambos. El escándalo, antes susurrado, ahora era un hecho consumado y público. El arresto de Antonio no fue un proceso judicial simple, fue el inicio de una larga y tortuosa batalla legal y política que duraría más de una década. Felipe II no solo quería castigar a Pérez por el asesinato,
sino también recuperar los secretos de Estado que poseía. El rey temía que Antonio pudiera usar esa información para chantajearlo o para ayudar a los enemigos de España. Para Antonio, el arresto fue un shock brutal, el colapso de su mundo de poder y lujo. Fue sometido a interrogatorios, presiones psicológicas y finalmente tortura, en un intento de hacerle confesar no solo el asesinato de Escobedo, sino también otros crímenes de traición contra la corona. Se aferró firmemente a la alegación de que actuó bajo órdenes reales, una defensa que implicaba directamente al monarca. Mientras Antonio luchaba por su vida en las mazmorras del rey, Ana de Mendoza comenzaba su propio calvario. Su arresto marcó el fin de su vida pública y el inicio de un aislamiento que se volvería cada vez más restrictivo y cruel. El destino de los dos amantes, antes entrelazado por la pasión y la conspiración, ahora estaba sellado por la venganza de un rey implacable que los separaría para siempre. Para Ana de Mendoza, el castigo inicial fue una jaula dorada. Fue confinada primero en su residencia en Madrid, luego en la Torre de Pinto y finalmente en su propio palacio ducal en Pastrana. Este último lugar, una magnífica construcción que ella misma había ayudado a diseñar, se convirtió en su claustro del deseo, un convento secular de aislamiento forzado. Los muros que antes representaban su poder ahora eran los límites de su mundo. Su vida, antes un torbellino de actividades políticas y sociales, se redujo a una rutina monótona y vigilada. Fue separada de sus hijos más pequeños y su correspondencia fue censurada. Sus vastos negocios y propiedades fueron puestos bajo administración real. La mujer que influyó en el destino de un imperio ahora no podía ni siquiera decidir sobre su propia cena sin la aprobación de sus guardias. Este confinamiento no era solo un castigo, sino una humillación calculada. Felipe II quería borrar a la princesa de Éboli de la vida pública, convertirla en una no persona. Al aprisionarla en su propia casa, la obligó a vivir diariamente entre los recuerdos de su antigua gloria y poder, un recordatorio constante de todo lo que había perdido por su pasión prohibida y sus ambiciones. A pesar del aislamiento, el espíritu de Ana no se quebró fácilmente. En los primeros años de su confinamiento, luchó ferozmente por mantener sus derechos y su dignidad. Contrabandeó cartas, envió peticiones al rey e intentó usar las pocas influencias que le quedaban para aliviar su situación. Su resistencia era un testimonio de su fuerza, pero cada acto de desafío era respondido con restricciones aún más severas. El palacio en Pastrana, con sus jardines y suntuosos salones, se convirtió en un escenario melancólico. La belleza del lugar contrastaba cruelmente con la tristeza de su ocupante. Era un claustro sin votos religiosos, una prisión sin rejas visibles, donde la única sentencia era el tiempo y la soledad, mientras el amor de su vida sufría un destino mucho más brutal a kilómetros de distancia. A pesar de la distancia y la vigilancia, Ana y Antonio encontraron maneras de comunicarse. Sus años de experiencia en intrigas y códigos secretos les sirvieron bien. Usando criados leales y una red clandestina de contactos, intercambiaron cartas que eran al mismo tiempo declaraciones de amor y documentos de estrategia legal. Cada nota contrabandeada era un acto de desafío que los mantenía conectados en medio de la desesperación. En estas correspondencias intentaban coordinar sus defensas. Antonio insistía en que Ana confirmara que el rey sabía y aprobaba la eliminación de Escobedo, creyendo que eso podría salvarlos. Ana, por su parte, vivía el dilema de proteger a su amado o evitar la ira aún mayor del rey. Sus cartas revelan la agonía de su situación, dividida entre la lealtad al amante y el instinto de autopreservación. Las cartas eran más que estrategias, eran el hilo que mantenía vivo un romance condenado. En ellas recordaban sus momentos juntos, expresaban la añoranza y el dolor de la separación. Había un toque literario y sensual en sus palabras, un intento de recrear la intimidad que les había sido robada. Eran la prueba de que, incluso aprisionados, sus sentimientos no podían ser contenidos por los muros del palacio o las rejas de la prisión. Para el rey Felipe, esta comunicación continua era la prueba final de la traición y la falta de remordimiento de la pareja. Cada carta interceptada solo endurecía su corazón y fortalecía su
determinación de destruirlos. Veía la correspondencia no como un acto de amor, sino como la continuación de la conspiración. La persistencia del vínculo entre Ana y Antonio era una afrenta directa a su autoridad. Finalmente, la red de comunicación fue descubierta y desmantelada, cortando el último eslabón entre los amantes. El silencio forzado fue quizás el castigo más cruel de todos. Ana fue dejada en su claustro de lujo y Antonio en su oscura celda, cada uno imaginando el destino del otro, sin noticias, solo con el recuerdo de una pasión que les costó absolutamente todo. Tras casi 12 años de prisión, interrogatorios y tortura, Antonio Pérez se dio cuenta de que nunca habría un juicio justo bajo el dominio de Felipe II. Condenado por asesinato y acusado de herejía por la Inquisición, para asegurar que nunca más fuera libre, tomó una decisión desesperada. En 1590, con la ayuda de su leal esposa, Juana Coello, y algunos partidarios, protagonizó una espectacular fuga de la prisión en 1970. Madrid, su destino fue Aragón, un reino que, aunque bajo la corona de Felipe II, todavía mantenía leyes y privilegios medievales propios, conocidos como fueros. Uno de estos privilegios garantizaba que cualquier persona que apelara a la justicia de Aragón no podía ser extraditada sin un juicio local. Pérez, invocando sus raíces aragonesas, buscó refugio bajo esta protección legal, colocando al rey en una posición delicada. Felipe II se enfureció con la audacia de su exsecretario. No podía simplemente enviar tropas para arrestar a Pérez sin violar las leyes de Aragón y arriesgarse a una rebelión a gran escala. El rey entonces usó su arma más temida, la Inquisición. Acusó a Pérez de herejía, un crimen sobre el que la Inquisición tenía jurisdicción en todos sus reinos, independientemente de las leyes locales. El intento de arrestar a Pérez en nombre de la Inquisición provocó violentos disturbios en Zaragoza. El pueblo aragonés, viendo la acción del rey como un ataque directo a sus libertades, se rebeló para proteger al fugitivo. En medio del caos, Antonio Pérez logró escapar una vez más. Cruzó los Pirineos y encontró refugio primero en Francia y más tarde en Inglaterra, enemigos declarados de España. La fuga de Antonio fue una victoria personal, pero selló el trágico destino de Ana de Mendoza. Para el rey, la fuga era la prueba final de la conspiración y descargaría toda su furia en la cómplice que aún estaba a su alcance. La libertad de Antonio le costó a Ana sus últimos resquicios de esperanza. La noticia de la fuga de Antonio Pérez y su recepción en las cortes enemigas de Francia e Inglaterra fue la humillación definitiva para Felipe II. Su exsecretario, el guardián de sus secretos más íntimos, era ahora un agente libre que podía vender información valiosa a sus mayores adversarios. La furia del monarca, antes contenida por procesos legales, ahora se convirtió en una venganza personal e implacable, y su objetivo era la prisionera en Pastrana. Para el 1500, rey Ana de Mendoza ya no era solo una cómplice, era el símbolo viviente del desafío a su autoridad. Ordenó que las condiciones de su confinamiento se endurecieran drásticamente. Las ventanas de la habitación de Ana que daban a la plaza fueron tapiadas, sumiéndola en una oscuridad casi perpetua. El contacto con el mundo exterior fue completamente cortado. Fue confinada a una pequeña sección del vasto palacio, con solo una sirvienta para atenderla. Sus hijos fueron permanentemente apartados y se le prohibió recibir a cualquier visitante. La princesa, que un día comandó una de las facciones más poderosas de España, estaba ahora efectivamente sepultada en vida dentro de su propia casa, un castigo de una crueldad psicológica inmensa. La salud de Ana, ya fragilizada por años de estrés y confinamiento, comenzó a deteriorarse rápidamente. La falta de luz solar, el aislamiento y la constante angustia le pasaron factura. Se convirtió en una sombra de sí misma, la vibrante y orgullosa princesa de Éboli reducida a una prisionera olvidada, cuyo único crimen, a los ojos del rey, era haber amado al hombre equivocado y haber osado desafiar su poder. La venganza de Felipe fue completa y terrible. Mientras Antonio Pérez vivía libre en el exilio, escribiendo panfletos contra el rey que lo destruyó, Ana pagaba el precio final por su pasión y ambición. Se convirtió en un ejemplo brutal de lo que les sucedía a aquellos que osaban cruzarse en el camino del rey prudente, un sombrío recordatorio de
que en la España del siglo XVI ni siquiera la más alta cuna podía proteger a alguien de la furia de un monarca. Los últimos años de la vida de Ana de Mendoza fueron un estudio sobre la soledad y la lenta extinción de una llama. Confinada en sus oscuros aposentos en el Palacio de Pastrana, el tiempo se convirtió en su único compañero y su mayor verdugo. Los días se mezclaban en una rutina de silencio, rota solo por los pasos de los guardias y la presencia de su única sirvienta. El vibrante mundo que había conocido se redujo a 4 paredes. Su mente, antes tan aguda y comprometida con las complejidades de la política europea, ahora solo tenía los recuerdos para ocuparse. Recuerdos de su poder, de sus hijos, de su vida en la corte y, sin duda, de su amor por Antonio Pérez. La incertidumbre sobre el destino de él tras la fuga debió de ser una tortura constante. Ella no sabía de su éxito en el exilio, solo del silencio que él dejó atrás. El aislamiento tuvo un efecto devastador en su salud física y mental. Relatos de la época, aunque escasos, hablan de una mujer debilitada, pálida y melancólica. La altivez y la energía que la caracterizaban dieron paso a una triste resignación. Era una prisionera en todos los sentidos, no solo de su palacio, sino de su propio cuerpo en declive y de una mente atormentada por el pasado. La crueldad de su confinamiento era metódica. Felipe II no la ejecutó, lo que habría creado una mártir. En su lugar, la condenó a desaparecer lentamente, a ser olvidada por el mundo mientras aún estaba viva. Fue un castigo que buscaba destruir no solo su cuerpo, sino su espíritu y su legado, transformando a una de las mujeres más formidables de su época en un mero fantasma. Allí, en la oscuridad de Pastrana, la historia de Ana de Mendoza se acercaba a su fin. El claustro de lujo se había convertido en una tumba. La pasión que la llevó a las alturas del poder y del deseo también la había precipitado a la más profunda de las soledades. Un final trágico para una vida que fue, en todos los sentidos, extraordinaria. El 13 de febrero de 1592, tras 13 años de confinamiento, Ana de Mendoza y de la Cerda, la princesa de Éboli, murió en sus aposentos en el Palacio Ducal de Pastrana. Tenía 51 años. Su muerte fue discreta, casi un no acontecimiento. La mujer que un día dominó la corte española partió del mundo en silencio. Su muerte un mero registro burocrático en los archivos del rey que la aprisionó. La causa oficial de la muerte fue atribuida a su debilitada salud, pero no hay duda de que fueron los años de aislamiento, oscuridad y sufrimiento emocional los que finalmente la vencieron. Fue enterrada en la cripta de la iglesia local, un fin modesto para una figura de su estatura. Su historia, sin embargo, estaba lejos de terminar. Su muerte marcó su transición de figura histórica a personaje de leyenda. Mientras tanto, en el exilio, Antonio Pérez vivió por más de 19 años. Nunca más pudo regresar a España. Desde su posición en Francia e Inglaterra, se convirtió en uno de los críticos más acérrimos de Felipe II. Publicó sus memorias y relatos detallados de los eventos, pintándose a sí mismo como una víctima inocente y al rey como un tirano cruel y celoso. La noticia de la muerte de Ana ciertamente le llegó. Solo podemos imaginar su dolor y culpa al saber el destino de la mujer que amó y que pagó el precio más alto por su relación. Murió en París en 1611, pobre y en gran parte olvidado por las cortes extranjeras que un día lo acogieron. El fin de su vida fue tan melancólico como el de Ana, un exiliado que nunca encontró la paz. Si esta historia te tocó, si sentiste rabia, asombro o empatía, este canal es tu casa. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando las historias que merecen ser recordadas. Así, el romance oculto en el corazón del Imperio Español llegó a su trágico desenlace. Separados por la venganza de un rey, los dos amantes murieron solos, uno en una prisión de piedra, el otro en una prisión de exilio. La pasión que desafió a un imperio fue finalmente extinguida, pero las brasas de su historia continuarían ardiendo, influyendo en la forma en que el mundo vería a España durante siglos. El verdadero legado de la historia de Ana y Antonio comenzó a ser escrito por Pérez en su exilio. En sus Relaciones, narró su versión de los hechos, exponiendo los secretos de la corte de Felipe II. Describió a un monarca sombrío, vengativo y manipulador,
y a una España gobernada por el Cito Central. Fanatismo de la Inquisición. Sus obras se convirtieron en bestsellers en la Europa protestante, ansiosa por creer lo peor sobre su mayor rival católica. Los escritos de Antonio Pérez fueron uno de los pilares fundamentales de la leyenda negra española, una corriente de propaganda que retrataba al Imperio español como excepcionalmente brutal, intolerante y oscuro. La historia de amor prohibido, asesinato político y la crueldad contra la princesa de Éboli encajaba perfectamente en esta narrativa, convirtiéndose en uno de sus relatos más famosos y duraderos. Ana de Mendoza, en particular, fue transformada en un arquetipo romántico, la bella y trágica heroína, víctima de la tiranía de un rey celoso. Su figura, con el enigmático parche, se convirtió en un símbolo de rebelión y pasión reprimida. Dejó de ser la política astuta y ambiciosa que realmente era, para convertirse en la doncella aprisionada del folclore, una simplificación que garantizó su inmortalidad en la cultura popular. Su historia sirvió como un poderoso cuento moral sobre los peligros de la pasión y la ambición desmedida. Para los enemigos de España, era la prueba de la decadencia moral de la corte de Felipe II. Para los novelistas y dramaturgos de los siglos siguientes, era la materia prima perfecta para historias de amor y poder, una trama irresistible de deseo, traición y venganza al más alto nivel. De esta forma, el romance que ocurrió en secreto acabó teniendo un impacto público e internacional inmenso. El intento de Felipe II de borrar a Ana y Antonio de la historia fracasó estrepitosamente. Al castigarlos con tanta severidad, inadvertidamente los inmortalizó, transformando su escándalo privado en una leyenda pública que mancharía la reputación de su reinado para siempre. Los ecos de la pasión entre la princesa de Éboli y Antonio Pérez resuenan hasta hoy. Su historia ha demostrado ser una fuente inagotable de inspiración para el arte, trascendiendo los siglos. La figura de Ana, en 1900, particular con su misteriosa belleza y su trágico destino, ha capturado la imaginación de innumerables artistas, escritores y compositores, asegurando que su claustro de deseo nunca fuera verdaderamente olvidado. Una de las más famosas reinterpretaciones de su leyenda se encuentra en la ópera Don Carlo, de Giuseppe Verdi. Aunque la trama se toma grandes libertades históricas, el personaje de la princesa Éboli es uno de los más memorables, una mujer apasionada, orgullosa y atrapada en las redes de la intriga política y los celos amorosos en la corte de Felipe II. El aria O Don Fatale es un lamento poderoso que encapsula su trágica complejidad. La historia también ha sido adaptada al cine y la televisión en diversas ocasiones, cada versión añadiendo su propia capa de interpretación, con un toque literario y sensual que continúa fascinando al público moderno. Las novelas históricas continúan explorando las lagunas de la historia, imaginando los diálogos, las pasiones y los miedos que Ana y Antonio debieron compartir en sus encuentros secretos, manteniendo viva la llama de su romance. El Palacio de Pastrana todavía está en pie, un monumento silencioso a su historia. Los visitantes pueden caminar por sus salones y sentir el peso de la soledad de Ana, mirando por la hora de la princesa, la ventana enrejada desde la cual se le permitía observar la plaza durante 1 hora cada día. Es un recordatorio tangible de un amor que osó florecer en la sombra y del terrible precio que se pagó por él. La historia de Ana y Antonio es más que un escándalo real. Es un testimonio universal sobre la compleja interacción entre el poder, el amor y la libertad personal. Nos recuerda que, incluso en los contextos más restrictivos, el deseo humano busca una salida, creando leyendas que nos cautivan siglos después. ¿Qué otra historia de amor prohibido de la historia les gustaría que contáramos? Dejen su sugerencia en los comentarios, suscríbanse y hasta la próxima.